Hola, ¿qué tal? La idea de hoy es que empecemos a ver por qué el apellido que usualmente se le da a las variedades de variedades diferenciales. Vamos a establecer algunas reglas que nos permitirán ver cómo calcular dentro de una variedad. Para esto, primero veamos que podemos, como ya vimos, podemos definir mapeos entre dos variedades, y esto voy a tomar en general entonces que la variedad inicial tiene una dimensión m. Recordemos que esa dimensión está dada por el espacio Rn, en este caso Rm, que le asocio para definirla como variedad, y la otra variedad va a tener una dimensión distinta en general. Ahora, podemos tomar en cada una de ellas una carta para m y para n y definir sobre esas cartas entonces una función que ahora va a ir desde el espacio Rm, que define la carta para m, y al espacio Rn, que define la carta de la variedad n. Entonces allí, como esta función ya va de Rm a Rn, entonces podemos hacer variedad de cosas que ya sabíamos para Rn y Rm. Por ejemplo, podemos definir continuidad y derivadas. Explícitamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces lo que tenemos es que esta función va a ser una n-tupla, porque voy a tener n valores, dictadas por una función de la m-tupla, de coordenadas en Rm. Aquí me faltó el m. Entonces, lo que estoy haciendo es coger coordenadas aquí y mapearlas a Rn. Entonces, para ser explícitos, cuando decimos que estas funciones son CP, si existen hasta la derivada pgésima. Como entonces ya tenemos cómo definir las continuidad y propiedades de derivadas de estas funciones, entonces podemos ya extenderlas a la función f completa. Entonces decimos que la función f como tal va a ser CP si todas sus componentes son también CP. Y de ahí entonces hacemos el paso que queremos hacer a las variedades. En particular, entonces, unas funciones que van a ser útiles para nosotros son las que conocemos como funciones suaves, que son funciones que van a hacerse infinito. Y ahora queremos definir lo mismo en las variedades, acaba de decir. Entonces decimos que la función, el mapeo f, que ahora va de una variedad a otra, que no necesariamente tiene que ser Rns, también decimos que es diferenciable si f es suave. Entonces, si se dan cuenta, podemos extrapolar todo lo que sabíamos para Rn y geometría diferencial allí, ahora en variedades arbitrarias. Y esto entonces nos indica que el cálculo que ya sabemos hacer allá lo podemos extender a las variedades en general. Bien, esto ya es un indicio. En general también es útil tener relaciones entre distintas variedades, y ya que he establecido estas definiciones, permítanme definir una extra. Entonces decimos que una función que sea suave y su inversa también sea suave, entonces se le denomina un difeomorfismo. Y decimos que dos variedades van a ser difeomorfas y se denota de esta manera si existe un difeomorfismo entre ellas dos. Esto implica en particular que entonces la dimensión de las dos variedades tiene que ser la misma. Un posible difeomorfismo podría ser, por ejemplo, un cambio de coordenadas, ¿sí? Porque habíamos dicho que yo puedo, en los puntos donde las cartas se traslapan, puedo definir un cambio de una a otra de manera suave o continua en este caso. Entonces esto ya nos empieza a decir que podemos aplicar cálculo al diferencial. De ahí viene la idea de
de variedades diferenciales. Sin embargo, no hemos establecido completamente esto y eso es lo que vamos a hacer ahora. Para esto vamos a necesitar curvas y las curvas es simplemente hacer lo mismo que hacíamos en superficies, ahora con imagen en las variedades. Decimos que una curva es una cosa que toma un parámetro real y tiene imagen en mi variedad. Ahora, dadas unas curvas, entonces yo puedo definir algo que se denomina la derivada direccional. Entonces ahora tenemos un mapeo que va de la variedad a R y una curva suave. Ahora, esa curva voy a pedir que pase por un punto y voy a evaluar lo que se llama la derivada direccional por ese punto para esta función de esta manera. Fíjense que no la he dictado completamente y estoy dejándolo abstracto precisamente porque no quiero que piensen que esto depende de las coordenadas que yo esté utilizando, de la carta que yo esté utilizando. Esto tiene que ser independiente. Hasta aquí está bastante abstracto y empezaremos a entenderlo cuando lo aterricemos un poco y utilicemos coordenadas, pero esto es independiente de las coordenadas. Entonces definimos la derivada direccional como la variación de la función a lo largo de la curva y lo evaluamos en el punto P. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa evaluación. El hecho es que esto me está definiendo un operador diferencial. Ya tenemos un operador diferencial sobre la variedad. Y aquí empieza entonces a aparecer la magia. Si recordamos, cuando trabajábamos en las superficies, queríamos establecer nuestros espacios tangentes, donde trabajábamos y empezábamos a desarrollar varios teoremas que me permitían describir la superficie en términos de esos espacios tangentes. Aquí va a ser lo mismo, y en particular esos espacios tangentes también me van a permitir extender la noción de vectores. Voy a simplemente enunciar qué es el espacio tangente aquí y tratar de demostrar que efectivamente es algo como lo que nosotros queremos que sea. Entonces, definimos el espacio tangente como estos operadores derivadas direccionales y recordemos que los espacios tangentes están definidos en cada punto de la superficie antes, ahora de la variedad. Entonces decimos que el espacio tangente en un punto P de la variedad va a ser el conjunto de todos los operadores derivadas direccionales para todas las curvas que pasen por P. Entonces lo primero que tenemos que hacer en la pregunta es un espacio vectorial, porque eso es lo que queremos de nuestro espacio tangente. Ahora, podemos tomar dos curvas que pasen por ese punto igual podríamos definir esta derivada direccional. Sería como una derivada direccional donde aquí multiplicamos por dos escalares y esa derivada está bien definida. De tal manera que vemos que la suma de operadores está bien definida. Ahora, si es un operador diferencial como tal, como dije, todavía está muy abstracto, pero algo que le podemos pedir para tener la noción de derivada es que satisfaga la regla de Leibniz. Entonces podemos tomar dos mapeos, como aquí, y esos mapeos podemos tomar el producto y lo vamos a definir simplemente el producto como tal que la imagen sea el producto de las imágenes. Entonces, es posible ver que la derivada direccional efectivamente satisface la regla de Leibniz. O sea, esta definición que yo estoy dando de derivada direccional es consistente con lo que estoy haciendo aquí. Fíjense que aquí lo que estoy diciendo es como si mantengo una de esas funciones constante, dejo que la otra función vaya variando y le sumo cuando dejo la primera constante y la otra la dejo variando a lo largo de la curva. Entonces, la variación del producto efectivamente satisface la regla de Leibniz. ¿Sí? Simplemente tomando esto como definición de la imagen de estas funciones. Ahora, aquí lo que estoy demostrando es que efectivamente es un espacio vectorial. Pero será el espacio vectorial que nosotros queremos. Y para eso, entonces, lo más fácil es que lo aterricemos, le demos algunas coordenadas e identifiquemos algo que va a ser muy similar a lo que habíamos visto con las superficies. Para ver que efectivamente este espacio vectorial es el espacio
vectorial del espacio tangente, vamos a tratar de identificar que corresponde efectivamente a lo que habíamos antes establecido como el plano tangente a una superficie. Pero para esto entonces tenemos que encontrar o restringirnos a una carta. Hasta ahora simplemente hemos tomado las cosas de manera general. Ahora sí vamos a tomar una carta y eso implica tomar unas coordenadas. Entonces las coordenadas son simplemente los números o las coordenadas asignadas por mi función correspondiente a la carta. Ahora, cada una de estas señoras, cada una de estas coordenadas, dejando las demás fijas y solamente trasladándome a través de ella, me va a definir una curva. ¿Cómo? Simplemente tomo la inversa de mi función, que ahora va a tomar valores en Rn a lo largo de esa coordenada y me va a asignar una curva. Y el parámetro pues va a ser esa coordenada que yo estoy tomando, en este caso xz, o sea, estoy dejando todo el resto de las coordenadas quietas, constantes, y esta es la que varío. Entonces voy a tener unas derivadas direccionales que ya vamos a ver que además definen una base para el espacio tangente. Para ver esto, entonces tomemos la derivada direccional de una función arbitraria, que es lo que queremos ver que efectivamente es un elemento del espacio tangente. Ahora, esto que está escrito aquí ya lo voy a aterrizar y tiene que ser claro que como f tenía, o sea, su dominio era la variedad en sí, entonces cuando estoy describiendo esto, en realidad lo que estoy haciendo es la combinación de estos dos, donde esta gamma es una curva que me toma valores en R para describirme una curva sobre la variedad. Entonces ahora ya puedo definir bien esta derivada, donde este es la curva con parámetro lambda. Y aquí entonces lo que vamos a aprovechar es que esa curva también tiene una curva asociada, ahora proyectada en el Rn asociado a la variedad, a través de la imagen de la curva de mi función, de la carta que yo esté escogiendo. Así que voy a utilizar esto para reescribir eso que está allá como esto. Entonces, si se dan cuenta, aquí no he hecho nada, simplemente lo que estoy haciendo es como si cogiera la imagen de la curva y después me devolviera. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Que este pedacito de acá, en principio, ahora es ahora es una curva que viene del Rn. Y entonces esta se puede ver como una derivada, una regla de la cadena. Donde entonces aquí, lo que tengo aquí, lo que me está faltando un x. Entonces aquí lo que tengo es como una regla de la cadena donde viene aquí la derivada con respecto a x actuando sobre este señor y este se puede ver ahora como una derivada sobre la función, sobre la curva que depende del parámetro. Este de aquí, si se dan cuenta, ahora es la misma coordenada, ¿cierto? Porque recuerden que esta función phi lo que hace es tomar valores el dominio es la variedad y lo aterriza a Rn. Así que esto es simplemente una coordenada dentro de Rn y lo que estamos viendo entonces aquí es una derivada de esa coordenada con respecto al parámetro. Y aquí otra vez volvemos a hacer algo parecido a lo que hacíamos al inicio, donde lo escribimos formalmente como si fuera la variación de f con respecto a las coordenadas. Recordemos que f tiene dominio en la variedad, así que cuando decimos esta derivada con respecto a x, es en realidad algo así. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que esa cosa que llamábamos derivada direccional se puede escribir de esta manera. En general, aquí estoy encontrando, haciendo
un cálculo general. Entonces, esta derivada direccional se puede escribir de esta manera. ¿Dónde entonces encontramos que cualquier derivada direccional vive en un espacio donde estos señores son la base? Y esos son precisamente la base que en algún momento habíamos, en el caso particular de superficies, habíamos definido como la base del espacio tangente, ¿cierto? Los vectores direccionales a través de la parametrización que hayamos escogido para la superficie. Entonces tenemos que efectivamente este es un vector tangente a una curva, a la curva, que va a tener componentes dadas por esto, y este forma la base de mi espacio tangente. Entonces estamos viendo tres cosas, que estos son efectivamente la base, y digamos que aquí estoy utilizando ideas que utilizamos para las superficies para aquí generalizarlo, que las derivadas direccionales son vectores que dependen, que viven en ese espacio tangente con componentes dados por esto, y aquí entonces estoy dando una base que otra vez, entonces no es la única base, pero entonces digamos que la más natural, por lo menos para nosotros los físicos, la más natural es esta base que se conoce como la base coordenada y que vamos a utilizar bastante. Entonces de esta manera tenemos un poco más aterrizado esto de la derivada direccional, y vemos que ese enunciado que había dicho que las derivadas direccionales son los elementos que viven en el espacio tangente tiene sentido porque efectivamente los puedo expandir en términos de estos señores, estas derivadas direccionales en las coordenadas. Algunos comentarios. Esta base en algún momento también la trabajamos, ya dijimos, no necesariamente esos parámetros que escogíamos, por ejemplo, para la superficie, tenían que darme una base ortogonal. Aquí lo mismo, entonces, estas bases coordenadas no tienen que necesariamente ser ortogonales. Y lo segundo que quiero hacer notar es que otra forma de definir el espacio tangente es simplemente como el espacio donde viven los vectores, o que los vectores son los elementos del espacio tangente. Así que podemos expandir o podemos escribir cualquier vector de mi variedad como una expansión de los vectores base. Fíjense que entonces, cuando digo vectores de mi variedad, tengo que decir en qué punto está. Aquí he omitido, y acá he omitido el índice P que me dice a qué espacio tangente corresponde, porque en cada punto voy a tener un espacio tangente distinto, y esa era una discusión que nos permitía descubrir, por ejemplo, las derivadas covariantes, y lo vamos a volver a hacer. El hecho es que entonces un vector, como es un elemento del espacio tangente, se puede escribir de esta manera, donde los coeficientes van a depender de cuál base yo esté escogiendo. Lo mismo de siempre, ¿cierto? Pero entonces, y por ejemplo, yo puedo escribir el mismo vector en otra base, simplemente estoy escogiendo otra carta. Recordemos que para un punto, para una sección, yo puedo escoger otra carta porque pueden haber intersecciones entre cartas y puedo escoger otro sistema de coordenado. Entonces, si cambio el sistema de coordenado, va a cambiar la base, pero siempre que yo cambie una base, pues las componentes van a cambiar. En particular, yo sé cómo transforma la base, porque la base es simplemente las derivadas parciales. Y digamos que sabemos cómo transformar de una a otra. Entonces esta es la base primada, la y, y esta es la base original. Perdón, estas son las coordenadas originales nuevas, las y, la nueva carta, la carta original, las x, y yo puedo pasar de una carta a la otra haciendo esto. De esta manera, entonces, vemos cómo la base transforma. Entonces, teniendo la base original y esta matriz de transformación, puedo encontrar la base nueva. Pero esto no es nada más ni nada menos que algo que ya habíamos hecho para cambios de variables, ¿cierto? Para cambio de coordenadas. Entonces, tengo que hacer una pequeña observación.
En algún momento habíamos dicho vectores son los que transforman, como transforman las coordenadas. Eso que yo llamaba vectores hasta ese punto eran en realidad las componentes del vector. Porque si se dan cuenta, utilizando esta transformación para la base, la transformación para las componentes está exactamente igual que yo haría para las coordenadas. ¿Cierto? Y esto era lo que llamábamos vectores allá. En realidad, los vectores no cambian. Un vector, por ejemplo, incluso en Rn, si ustedes ponen un vector y cambian la base, el vector no va a cambiar, porque las bases son simplemente una invención que yo tomé para representarlo. Lo que va a cambiar son las componentes. Y lo que nosotros hemos llamado hasta ahora vectores son en realidad las componentes, que son las que cambian. ¿Cómo? Como cambian las coordenadas. Cambian de tal manera que como la base ha cambiado, el vector no cambia. ¿Sí? Entonces eso es, digamos, una precisión que quiero hacer ahorita, porque en algunos textos simplemente utilizan esta como definición de los vectores. Los vectores son los elementos que viven en el espacio tangente. Y nosotros habíamos tomado otra definición que tenía en cuenta era las componentes. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que hemos simplemente generalizado lo que conocíamos como una transformación general de coordenadas, ¿cierto? Simplemente utilizando el concepto de variedad, tratando de definir su espacio tangente, identificando los vectores y las bases para encontrar cómo transforman ellos. Y esto entonces nos permite pues, hacer muchos de los juegos que hicimos con superficies ahora con variedades. Una cosa muchísimo más general que en principio, para empezar, tiene más dimensiones. La próxima vez vamos a hablar de algunos operadores diferenciales que podemos estar utilizando en las variedades diferenciables. Así que nos estamos viendo. Hasta luego.